Lectura comentada de la Biblia. Jueces capítulo 16 al capítulo 18. Promiscuidad de Sansón. Secreto de su fuerza. Suicidio de Sansón. Confusión espiritual de Micaía y su madre, el sacerdote particular. Como hemos visto, Sansón era uno de los jueces cuyos contrastes nos hacen ver la condición espiritual en la vida de Sansón. Qué terrible es que pensemos estar bien con Dios cuando nuestras acciones reflejan lo contrario. Hoy día existe mucha confusión en este sentido con cristianos que piensan que a algunos se les podría llamar cristianos mundanos, pero esta es una contradicción no necesariamente de términos, sino de doctrinas. La Biblia llama a alguien mundano no porque está inclinado al mundo, sino porque es del mundo. Ciertamente todos tenemos luchas con las cosas de este mundo, pero no somos del mundo. Sansón reflejó un carácter inmaduro en su vida, y una de esas manifestaciones era la promiscuidad sexual de Sansón. Recuerden que él comenzó amando a una mujer que no era de su pueblo, y lo hizo de manera muy inmediata, solamente la miró y quedó prendido de ella. Por supuesto que ese amor supuesto a primera vista no existe. Lo que pasó con Sansón es que precisamente afloraron sus sentimientos de manera muy superficial. Y aquí volvió a decir otra vez que anduvo con una ramera. Y después se enamoró de otra filistea llamada Dalila. Esta es una mujer que fue la causa de su muerte, debido a que siendo filistea y Sansón teniendo guerra contra ellos, cuando le sugieren a la mujer que descubra el secreto de su fuerza, ella de inmediato acepta con gusto el hacerlo. Así que, como sabemos, varias veces Sansón la engañó respecto a ese secreto, hasta que descubrió su corazón delante de ella, y es muy notable cómo ella le indujo a hacerlo de tal forma que nos dice el pasaje que la insistencia de Dalila hizo que el alma de Sansón fuera reducida a mortal angustia. Así que aquí decimos que el secreto de su fuerza no estaba precisamente en el pelo, aunque esto tenía que ver, sino más bien en la obra del Espíritu Santo sobre él, sobre todo porque él era un nazareo, que estaba dedicado a Dios. Y como hemos visto, hasta ahora realmente la vida de Sansón no era el mejor ejemplo de un hombre dedicado a Dios. El hecho de que tuviera el pelo largo, como ya lo mencionamos anteriormente, era causa de su voto, y al descubrirle él la fuerza que radicaba por su voto a Dios, entonces Dalila le cortó el pelo e hizo que Sansón menospreciara este compromiso con Dios, de tal forma que Dios se alejó de él en la persona del Espíritu Santo, y ahora no pudo, como otras veces, salir librado de los filisteos, de tal manera que lo capturan de manera muy fácil, y lo llevan con los filisteos y lo utilizan como juguete, burlándose de él y sobre todo suponiendo que su Dios se los había entregado. Hasta ahora, en el transcurso de todo este tiempo, sucede que a Sansón le vuelve a crecer el pelo, y no es que por ello recobrara la fuerza, sino porque ahora tenía un poco más precisamente de entendimiento de lo que había acontecido, y ora a Dios y le pide que le restablezca nuevamente la fuerza de tal manera que pueda vengarse de los filisteos. Así que entonces, al tener fuerzas nuevamente, Sansón derriba el edificio donde están precisamente burlándose de él y están la mayor parte de los filisteos principales. Derribó las dos columnas principales que cayeron sobre todos ellos y sobre el mismo Sansón, de tal manera que murió con ellos. Algunos piensan que esto fue un suicidio, pero aunque lo que hizo él también lo mató, el propósito era matar a aquellos filisteos. Así que realmente no fue un suicidio, sino un sacrificio. Y el comentario final sobre la vida de Sansón fue que en su muerte mató a más filisteos que durante toda su vida. Sansón es la manifestación de la gracia de Dios sobre un pecador que, a pesar de sus errores, aún Dios puede utilizarle si éste se arrepiente y le busca, como lo hizo al final de su vida. Ahora bien, era tal la confusión espiritual en Israel en aquellos tiempos, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, que se nos cuenta también aquí en la historia de la confusión espiritual en que se encontraba
en un relato que ejemplifica toda la condición general del pueblo. Micaías y su madre utilizaron cierto dinero ahorrado que se había perdido para hacer unas imágenes de talla y de fundición que luego ponen en su casa y se convierte en un lugar de adoración. Y esto fue confusión para todo Israel, de tal manera que incluso un hijo de la tribu de Leví, al cual encuentran, lo hacen sacerdote, y en ese tiempo la tribu de Dan aún seguía buscando dónde establecerse, y encuentran a este sacerdote y le piden que consulte a Dios. Y este, por supuesto, siendo sacerdote de Dios, pero cuidando imágenes de adoración prohibidas, les da un consejo que, por supuesto, no puede venir de Dios. Posteriormente se lo llevan para que sea sacerdote entre ellos, y Micaías dice que si se lo llevan, perderá todo de su vida. Qué terrible confusión había en Israel, desde una familia hasta una tribu y todo el pueblo. Podemos resumirlo así: a través de una extraña cadena de eventos, un hijo que robó 1100 siclos de su madre terminó con una tribu entera de Israel dirigiéndola a la idolatría establecida. Así es el pecado. Comienza a infectar a un hombre, luego a su familia y después a su iglesia. Que Dios nos permita tener siempre la cordura y la sensatez para ser guiados por el Espíritu Santo y no permitir que nuestro pecado siga destruyendo. Siempre volvamos al Señor arrepentidos, porque al contrito y humillado nunca despreciará nuestro Dios.